Pues ya comparece Jerome Powell, estamos a la espera de ese good afternoon, de que nos salude a los mercados, a los periodistas, inversores, bueno, todo el mundo está expectante, así que escuchamos al presidente de la Fed. As much since our meeting in October. Conditions in the labor market appear to be gradually cooling, and inflation remains somewhat elevated. Condiciones del mercado laboral se están enfriando. Repite una expresión que repitió mucho en la anterior rueda de prensa, la de cooling. Se están enfriando las condiciones. As a separate matter, we also decided to initiate purchases of shorter-term Treasury securities solely for the purpose y ahí está anunciando la compra de letras del Tesoro, un movimiento que, como decíamos antes, es un QE, no QE, porque el QE se centra en la compra de bonos a largos para abaratar la financiación, y en este caso hablamos de NPS, son compras de gestión de reservas que se centran en letras cortas para mantener, digamos, la maquinaria operativa del sistema, porque ahora tenemos las reservas en 2,83 billones. Financiación bancaria, Marta, para evitar 2019, para sostener las repos. Exacto, para sostener las repos, porque recordemos que en 2019 las reservas bancarias cayeron a 1,4 billones en ese momento, y bueno, pues el mercado de repos sufrió un electroshock, ¿no? Necesitaba un electroshock más bien, sufrió un paro cardíaco, dejó de respirar. Así que como ahora estamos en 2,83 billones, que además también el problema del fondo es el QT, pues toca ponerse manos a la obra, y esto es lo que nos está diciendo la Reserva Federal. In the labor market, although official employment data for October and November are delayed, nos recuerda que en octubre y noviembre todavía no tenemos datos de empleo, pero que las contrataciones se mantienen bajas y que las empresas han visto cómo han caído algunas dificultades en contratación. And that job gains had slowed significantly since earlier in the year. A good part of the slowing likely reflects a decline in the growth of the labor force due to lower immigration and labor force participation. Hablar más del mercado laboral que de la inflación, sin duda. Sí, tiene pinta. Por el momento al menos parece que le va a dar mayor importancia. Sí, es que ha sido la primera palabra, básicamente, que ha dicho. Cooling. In our SEP, the median projection of the unemployment rate is 4.5% at the end of this year and edges down thereafter. Y ahora está haciendo un repaso de las proyecciones. 4,5% tasa de desempleo en 2025, recordemos 4,4% para 2026, y la mejora viene en 2027, 4,2% es la proyección versus 4,3% que hacía en septiembre. Total PCE prices rose 2.8% over the 12 months ending in September. Y empezamos hablando de inflación. Pero meterá algún mercado laboral. Recordemos también en las proyecciones para la inflación PCE, la proyección para 2025 es 2,9%, una mejora de una décima respecto a septiembre, 2,4% para 2026, mejora de 2 décimas, y se mantiene para 2027 en el 2,1%. Most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. Dice que muchas de las medidas permanecen consistentes respecto al objetivo de inflación del 2%. A bit lower than the median projection in September. Thereafter, the median falls to 2%. También es verdad que insiste la Fed que las lecturas de inflación son más altas debido a que la inflación en la parte de bienes ha aumentado. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a 0.25 percentage point to 3.5 to 3.75%. In the near term, risks to inflation are tilted to the upside and risks to employment to the downside, a challenging situation. Se mantienen a la alza riesgos para la inflación, a la baja riesgos para el empleo. This tension between our employment and inflation goals. Recordemos que hoy lo repite también, ya lo dejó muy claro Powell en la reunión anterior, no existe un camino de política monetaria libre de riesgos, y se refiere a que en su doble mandato ninguno de los dos
puntos de ese equilibrio que intenta mantener en esa balanza, pues ninguno de los dos está exento de esos riesgos. Accordingly, we judged it appropriate at this meeting to lower our policy rate by a 0.25 percentage point. With today's decision, we have lowered our policy rate 0.75 percentage point over our last 3 meetings. Nos está recordando la franja, la horquilla en la que se mantienen ahora los tipos, rango del 3,5-3,75% después de recortar los 25 puntos básicos. Bueno, por el momento, Luis, Javier, algo que os esté llamando la atención. Empleo. Y un discurso absolutamente aburrido. O sea, al final se está esforzando en hacerlo aburrido. No ha hablado nada de geopolítica ni nada que se le parezca, no ha hablado nada en relación a la política. Lo está haciendo, yo creo que bastante monótono, se está esforzando. O sea, está haciendo un esfuerzo porque sí que en algún otro momento, en algún otro discurso solía meter algún guiño, algo más entretenido. En este caso yo tengo la sensación de que se está manteniendo especialmente neutro. Sí, y yo creo que además en la rueda de prensa parece también que se va a mantener algo más sobrio, más austero, por así decirlo. Y ahora ya sí puedo saludar, que lo tenemos al otro lado, a Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING. Francisco, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Muchas gracias. Bueno, Francisco, algo que te haya llamado la atención, tanto por la parte del comunicado, decisión, proyecciones, dot plot, o por otro lado, por lo que hemos escuchado hasta el momento de la rueda de prensa de Jerome Powell, algo que quieras puntualizar. Bueno, imagino que lo habréis tratado ya, pero a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido el cambio tan significativo en las proyecciones de crecimiento, que sí. desde septiembre, ese medio punto que se ha incrementado, nos dice que ha habido un cambio profundo en la visión de la economía norteamericana para el año que viene. Medio punto en una economía de ese tamaño no es menor y lo coloca por encima del consenso, que si no recuerdo mal estaba por el 2,1, y al mismo tiempo recortan las previsiones de inflación. Entonces, digamos que mejora el contexto, el entorno, y lo que pasa es que el impacto que eso tiene en las perspectivas de tipos de interés es poco claro, ¿no? Si me recortas los tipos de inflación, me estás dejando vía libre para recortar los tipos de interés, que es lo que los mercados están necesitando y están contando con ello para sostener sus previsiones para la bolsa del año que viene, que son bastante optimistas. Pero por otro lado, me estás diciendo que el crecimiento de la economía va a ser bastante potente, más de lo esperado, con lo cual ya no es necesario a lo mejor darle tanto apoyo en forma de recortes de tipos de interés. Parece como que bueno, la visión es más optimista, no se cierra ninguna puerta, todo encaja con esta previsión que tenían los mercados de que íbamos a ver ahora un hawkish cut, ¿no? El recorte, pero sin dar más indicaciones. También el lenguaje en el comunicado apoya eso, ¿no? La introducción de la frase de extent and timing, que normalmente suele ir de la mano con un posicionamiento más cauto y más conservador de la Reserva Federal. Por otro lado, la dispersión hacía desde 2019 que no había tantos miembros del Comité Federal que discrepaban de la opinión mayoritaria. Bueno, creo que nos abre varias puertas para el año que viene y nos va a hacer que estas tertulias para comentar la Reserva Federal, las reuniones, sean un poquito más entretenidas para los espectadores. Bueno, eso esperamos, porque aquí siempre nos gusta mucho debatir y efectivamente que también haya sustancia para analizar. Y efectivamente, Francisco, lo habíamos comentado, Javier González justo había dicho, ¿no?, que era sorprendente ese cambio que veíamos respecto a las proyecciones de septiembre en el PIB, algo muy llamativo. Veremos también si Powell dice algo más al respecto, y también esas discrepancias, ¿no?, porque ahora Goolsbee se une al equipo de Smith queriendo mantener los tipos de interés. Stephen Miran se mantiene en la línea de pedir unos recortes más significativos. Vamos a seguir escuchando un poquito más a Jerome Powell, a ver qué dice. Ya están empezando con las preguntas. Le están pidiendo más señales sobre inflación, mercado laboral, evolución económica. Bring our policy within a broad range of estimates of neutral. And as we noted in our statement today, we are well positioned to determine the extent and timing of additional adjustments based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks.
Lo de well positioned, bien posicionados, es algo que les encanta a los banqueros centrales. And also, I would note that having reduced our policy rate by 75 basis points since September and 175 basis points since last September. Recuerda el recorte total de 75 puntos básicos desde septiembre. Han sido 3 recortes en 2025, 3 recortes consecutivos. Le están preguntando por ese aumento adicional en las proyecciones del PIB. ¿A qué se debe? Y Javier le están preguntando si se debe al impulso de la inteligencia artificial. No tienen ahora mismo otro sector para poder explotarlo, a no ser que sea explotar la balanza comercial con los aranceles. Dice que aumenta gasto consumidor. AI spending on data centers and related to AI has been holding up business investment. So overall, relacionado con la inteligencia artificial, las inversiones que han hecho las empresas. Next year is, at least at the Fed, and I think with outside forecasters too, is a pickup in growth from today's relatively low level of 1.7%. I mentioned that the SEP median is 1.7 for this year growth and 2.3 for next year. You actually, some of that is due to the shutdown. So you can take 0.2 out of 2026 and put it in 2025. So it would really be 1.9 and 2.1. But overall, yes, for a few reasons, fiscal policy is going to be supportive. And as I mentioned, AI spending will continue. The consumer continues to spend. So inversión, gasto en IA. Esto parece que es lo que apuntala ese crecimiento. Javier, ¿convence el argumentario de Powell? Bueno, es más expectativa desde luego que otra cosa, pero a ver, los datos están ahí. O sea, la inversión que ha metido este año Estados Unidos, no sé, era una cifra astronómica y era incluso mayor al todo el consumo del propio Estados Unidos. O sea, desde luego el interés está ahí. Vamos a ver si se traduce en realidad. Francisco Quintana, antes lo comentamos, antes le preguntan por ello a Jerome Powell, pero efectivamente es que era una de las partes más llamativas. Al igual que Javier, ¿te resulta comprensible y válida la respuesta, los argumentos que ha esgrimido Jerome Powell como explicación para este aumento en las proyecciones? No, de hecho, para los estándares de la Reserva Federal me parece que ha sido bastante completo y exhaustivo, ¿no? Ha dado 3 razones. Una de ellas es una de carácter técnico, simplemente que estaba identificada, era el hecho de que el cierre de gobierno en Estados Unidos luego producía una reducción de crecimiento ahora que se compensaría en el primer trimestre del año que viene y de hecho le ha puesto números. De hecho, sin este cierre de gobierno estaríamos hablando de un 1,9 este año, un 2,1 el año que viene. Debido al cierre hay 2 décimas porcentuales que se transfieren de este año al que viene y esto hace un poco más llamativa la recuperación, ¿no? Casi la mitad de ese medio punto de revisión que teníamos en septiembre. Y luego los otros 2, bueno, pues sí, un poco superficial, que el consumo está aguantando mejor de lo esperado. De nuevo, es la enésima vez que nos encontramos ante la historia de que el consumidor norteamericano es indestructible. Por otro lado, tiene sentido. Estamos hablando de un enfriamiento del mercado de empleo, pero seguimos hablando de una economía que tiene el desempleo por debajo del 4,5%. Yo siempre lo digo, yo recuerdo cuando estaba en la facultad de joven, nos hablaban de que ese desempleo mínimo técnico que una economía podía aguantar y que se consideraba friccional, es decir, gente simplemente cambiando de trabajo, era del 5%. Y Estados Unidos lleva mucho tiempo por debajo de ese 5%, un desempleo básicamente ínfimo. Y de hecho están repuntando también las ofertas, las vacantes de empleo que no pueden cubrir, ¿no? Todo eso se traduce en un consumidor pues que sigue gastando, aunque a lo mejor pues no es tan sobrecalentado, no entran en tu oficina para ofrecerte un puesto de trabajo, pero sigue siendo una situación muy sólida. Y el otro punto es algo que también estamos observando y que tiene sentido, que es el crecimiento de la inversión debido a los centros de datos necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial, que este es el gran punto particularmente para los mercados. Esta es la piedra sobre la que se sujetan las valoraciones altísimas de 1/3 del S&P 500. Si estas inversiones son improductivas y los beneficios no suben
para explicar esta inversión tan brutal que se ha producido, la economía, o sea, los mercados se desploman el año que viene. La visión de ING es que estas inversiones están bien hechas y de que todavía hay necesidad en el mercado de más semiconductores y más infraestructura relacionada con inteligencia artificial, pero no es para nada el consenso del mercado en este momento. Por cierto, Francisco, aprovecho porque sé que además también tienes que irte un poquito antes de que terminemos. Desde ING barajáis ya un escenario en el que el sucesor de Powell sea Kevin Hassett, es quien tiene las mayores papeletas. Todavía no he visto que le hayan preguntado por ello a Powell directamente, pero sabemos que si fuera Hassett, desde luego sería una figura bastante distinta, aunque tendríamos que ver también cómo se desempeñaría al frente de la Reserva Federal. Pero algo respecto a ese posible sucesor. No, es verdad que ahora mismo, o sea, primero que no pondría la mano en el fuego porque sea Hassett, ¿no? Trump sí está hay que esperar, sí. A la hora de tomar decisiones, pero ayer cuando miré las probabilidades de las casas de apuestas, le daban ahora mismo a Hassett un 76% de probabilidad, pues sigue siendo el líder, ¿no? Y ha habido algún cambio en el top 5, pero se ha producido por la parte de abajo. Entonces, es posible que todavía veamos cambios, pero en cualquier caso está claro que viene, digamos, para mí la conclusión es que el año que viene vamos a tener una Reserva Federal más divergente, más diversa, en la que vamos a ver más un grupo, dos grupos enfrentados con visiones diferentes de política monetaria. Tendremos los ortodoxos, los que, digamos, siguen por el libro, los que queden de la limpieza que se haga en los próximos meses, y luego los nuevos componentes, los nuevos miembros que va a introducir Trump y que van a ser mucho más intervencionistas, ¿no? Mucho menos cautos a la hora de tomar decisiones, y en el 2026 en particular la presión con toda probabilidad va a ir en recortes a la baja. Nosotros no descartamos que también vaya en la otra dirección, ¿no? Pero insisto, mucho más intervencionista. Entonces lo que vamos a ver es pues muchísimas más apuestas y muchísima más incertidumbre como resultado, sea Hassett o sea quien sea. Respecto a Hassett en sí mismo, no es un tipo tan, digamos, particular o extraño a la Reserva Federal como podría imaginarse, ¿no? Es un economista de Columbia que, bueno, está muy cercano al Partido Republicano, ha estado muy cercano a los políticos norteamericanos, ha estado en los gabinetes de McCain, en el de Bush, ha estado en la primera administración de Trump, y bueno, pues sí, eso obviamente va a ser más favorable a las políticas de Trump, pero tampoco es, digamos, alguien que venga directamente de Wall Street, ¿no? De la bolsa, y que esté dispuesto a incendiar la economía norteamericana con dinero barato con tal de que la bolsa huele, ¿no? No es el caso. O sea que quizás está un poco exagerado el miedo respecto al impacto que pueda tener una marioneta de Trump, como muchos definen, ¿no? Pues nos quedamos sobre todo con eso, ¿no? Exagerado el miedo respecto a que pueda ser Hassett el sucesor, que todavía no podemos decir nada hasta que no lo tengamos en firme, aunque Trump haya dicho que es su candidato favorito. También nos podría estar Trump intentando despistar de alguna forma, que tampoco sería algo que nos extrañara en demasía. Y nos quedamos sobre todo con eso, con una Fed más diversa, con dos grupos enfrentados, nos decías, los ortodoxos y los intervencionistas, que pueden ser pues menos cautos a la hora de tomar decisiones. Francisco Quintana, como siempre, muchísimas gracias, director de Estrategia de Inversión en ING. Un placer, como siempre, comentar este ratito de decisión de tipos y de rueda de prensa de la Reserva Federal. Muchísimas gracias, un abrazo. Un verdadero placer, muchísimas gracias. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Estas fiestas disfruta con lo nuestro, porque Zamora es sabor, es tradición y sobre todo es calidad. Cuando eliges productos de Zamora, apoyas a tu tierra y a quienes la mantienen viva. Estas fiestas, en tu mesa, la calidad de los productos zamoranos. Desde la Diputación de Zamora te deseamos a ti y a los tuyos una feliz Navidad. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. Asisa presenta Bienvejecer.
Cuídate hoy con un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental para vivir mejor mañana. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. La ilusión está en marcha. Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo. Marcas como Lego, Scalextric, Simba, Barbie y muchas más. Con un 20% de descuento directo hasta el 15 de diciembre. En tienda web y app. Esperanza. La nueva exposición de las edades del hombre te espera en Zamora. La ciudad del Duero, del románico y el modernismo es tu próximo destino turístico. Más información en turismocastillaileon.com. Junta de Castilla y León. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico de El Pozo. Número 1 en España y en el mundo. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como langostino cocido 30-40 piezas kilo por solo 9,49 € el kilo y merluza por solo 9,95 € el kilo. El domingo día 14 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor, al mejor precio. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Bueno, estábamos comentando que siguen las apuestas en Polymarket. Bueno, 100% de probabilidad ahora ya de que decía good afternoon. Y también estamos viendo que se están contabilizando las veces que Powell hoy pueda decir inflation. Muchas me parecen respecto a employment. También debo decir, teniendo en cuenta lo mucho que se ha centrado Jerome Powell en hablar de ello, que por cierto dice que la tasa de desempleo podría aumentar solo 1 o 2 décimas más respecto a las actuales proyecciones, que no esperan una caída más pronunciada del empleo y que la tasa, como decimos, pues eso puede todavía cambiar un poquito de cara a las próximas proyecciones. Y respecto al doble mandato, ha insistido en que una herramienta no puede hacer dos cosas a la vez, es decir, que si optan por un mandato, por atajar uno porque lo crean más urgente, tendrán que actuar de una forma, y si optan por otro, pues de otra distinta. También ha dicho que la división en estos momentos dentro de la Reserva Federal, hoy que ha habido 3 voces discordantes, que no había tanta fractura desde 2019, dice que está entre mantener los tipos tal y como están o recortarlos. Es decir, que ahora son esas las dos posturas que tenemos. Bueno, evidentemente no esperábamos que hubiera una postura de subir los tipos de interés, pero bueno, Jerome Powell ha creído oportuno hacer esta apreciación. Javier, Luis, bueno, lo estábamos comentando ahora, ¿no? En principio, Luis, tu titular es que reunión aburrida. Reunión aburrida, pero se vienen curvas. Y me ha gustado esto último, lo de que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Lo hemos comentado en la tertulia alguna vez y yo creo que también se lo compró a Powell. O sea, sí. También sí. Un poco Powell, pero grullo, hoy estamos teniendo, ¿no? Javier, ¿qué te parece a ti? Sí, Powell en su máxima expresión. O sea, a mí, si tuviese que poner algún titular, sería adiós aterrizaje suave y se busca la reaceleración con la IA, pero... Sí, tampoco ha hablado mucho de la inteligencia artificial, aunque ya habías apuntado a que hoy se podía hablar de ello y que el aumento en las proyecciones del PIB podía ir por estas vías. Powell ha pasado casi de puntillas, ¿no? No ha querido argumentar mucho o ampliar mucho más. ¿Algo concreto a lo que pueda deberse por no alimentar tampoco al mercado con especulaciones? No, realmente pues eso, que... ha intentado poner el empleo casi a los mismos niveles de la inflación, no sé si también para intentar tapar pues estas compras de corto plazo, pero vamos, me ha parecido curioso que no se le haya dado más importancia, la verdad, porque es un dato bastante relevante. Por cierto, también dice que desde la FED creen que hay un déficit de 20.000 empleos
al mes, que las ganancias de empleo se han exagerado en 60.000 en los últimos meses. Recordemos que el dato de empleo de octubre no lo tenemos, que el de noviembre se publicará a posteriori, lo mismo pasa también con el IPC, son referencias que vamos a tener las de noviembre después de esta reunión. Bueno, y de hecho a partir de la semana que viene vamos a ir teniendo en fila todos esos datos. Vamos a volver a conectar con la rueda de prensa, vamos a escuchar un poquito más a Jerome Powell, que por cierto acaba de decir también que no parece una economía en auge, entendemos que se está refiriendo a la estadounidense. Vamos a escuchar. Balance sheet shrinkage, sometimes called QT, went on. We had a framework in place for monitoring it, and está hablando del QT, del Quantitative Tightening. Recordemos que terminaba este diciembre. And then beginning in September, the federal funds rate started to tick up within the range, right? And it ticked up almost all the way to interest-on reserve balances. There's nothing wrong with that. What that's telling you is that we're actually in reserves, in an ample reserves regime. So, you know, está hablando ahora mismo de cómo están las reservas. It came a little quicker than expected, but we were absolutely there to take the actions that we said we would take. So, and those actions are today. So, you know, we announced that we're resuming reserve management purchases. That is completely separate from monetary policy. It's just we need to keep an ample supply of reserves out there. Está insistiendo en que la decisión de comprar ahora mismo los T-bills, las letras del Tesoro, están alejadas de lo que sería la propia actuación de política monetaria de la Reserva Federal. El objetivo es tener amplias reservas. Y lo que decíamos antes, ¿no? Evitar esa crisis como la que tuvimos breve pero intensa en 2019. There's also a secular ongoing growth of the balance sheet. We have to keep reserves, call it constant as it relates to the banking system or to the whole economy. And that alone calls for us to increase about $25 billion per month. So that's a small part. That's going on. It's also happening in the context of a temporary few-month Bueno, estamos entrando ya en el último minuto, así que Javier González, Luis Garría, ya por concluir, me habéis dado vuestros titulares, pero si tenemos que dibujar un poco el escenario de la FED para 2026, Javier, ¿cuál sería tu pronóstico o diagnóstico? Transición y lucha contra la inflación. Transición, lucha contra la inflación, en tu caso, Luis. Y más aparente, cada vez pesa menos y importa más la política fiscal, la inteligencia artificial y todas aquellas cosas que están fuera del balance de forma directa de la FED. ¿Creéis, porque todavía nos queda nada, vamos a rascar un poquito más de tiempo, vamos a apurarlo? Luis, ¿tú crees que el cambio de manos de la FED en mayo traerá algún tipo de terremoto? ¿Es algo esperable que va a suceder con total terremoto ninguno? Está lejos de su mandato, está fuera de su mandato, pero ya hemos visto el cambio de hecho. O sea, Powell se está fijando más en el mercado laboral, Powell ha detenido, para mí eso fue reseñable, el descenso del balance y ya estamos viendo cómo marca la nueva política Trump. Entonces, terremoto o transición suave, 10 segunditos. Van a intentar que sea una transición suave, pero bueno, vamos a esperar los datos, hasta más o menos los datos de inflación de marzo, una cosa así. Pues vamos a ver, recorte de 25 puntos básicos, no se salta el guión, sorprende las proyecciones macro, el cambio a mejor del PIB, también ligeras mejoras para el PCE, incluso también para la tasa de desempleo, y nosotros mañana volveremos con más visión global de 7 a 9. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial, muchas gracias por habernos escuchado. Luis Garría, director del Máster de Riesgos de Comillas y CADE, Javier González, founder en Extela Capital, un placer. Placer compartido, Marta. Muchas gracias.